La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Les habla nuevamente Claudia Gurizati, directora de este canal internacional de noticias de NTN 24, de este programa de opinión, de análisis, de debate, de conversación para entender lo que sucede en nuestra región y en el resto del mundo. Los saludos desde el Centro Internacional de Noticias en Washington y, como siempre, Jefferson Beltrán, subdirector del programa en el Centro Internacional de Noticias en América Latina en Bogotá. Jefferson, un placer estar nuevamente contigo. Claudia, el privilegio como siempre es mío. Muy buenas noches para ti y por supuesto para todos los que hasta ahora nos ven en el continente americano y en el resto del mundo. La noche enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia, y la noticia nuevamente es una sorpresa, una decisión del gobierno de Joe Biden que afecta directamente a América Latina y a su democracia. La noticia es la nueva concesión, así la han visto quienes han criticado esta decisión del gobierno de Joe Biden a la dictadura cubana. El Departamento de Estado de Estados Unidos retiró a Cuba de la lista de países que no cooperan plenamente con los esfuerzos contra el terrorismo. Los quitó, los sacó de la lista, como si Cuba cooperara en la lucha contra el terrorismo, Jefferson. Claudia, la noticia también tiene que ver con que Cuba continuará, sin embargo, en la lista negra de estados patrocinadores del terrorismo, algo que muchos han catalogado como una contradicción. En esta lista siguen incluidos también países como Corea del Norte, Irán y Siria. Corea del Norte, Irán, Siria. Los que no cooperan plenamente con el terrorismo son los mismos: Corea del Norte, Irán, Siria, Venezuela. Estaba Cuba. Ya Cuba no está. Muchos, como usted dice, se preguntan de esta ambivalencia. ¿Por qué retira a Cuba, Estados Unidos, la administración de Joe Biden, su Departamento de Estado, de la lista de quienes no cooperan, pero sí los deja en la de los patrocinadores? Vamos a ver los análisis hoy. El punto clave de esta noticia es que el informe confirma la salida de la isla caribeña de los países que no cooperan plenamente en la lucha antiterrorista, y fue presentada el martes 15 de mayo por el Departamento de Estado directamente al Congreso de Estados Unidos, puntualmente señalando que cambiaron las circunstancias, y ojo, que esas circunstancias están totalmente ligadas a Colombia, al ELN y a Gustavo Petro. Miren exactamente lo que dijo el Departamento de Estado ante el Congreso. Las circunstancias para la certificación de Cuba como país que no coopera plenamente con los esfuerzos antiterroristas han cambiado de 2022 a 2023. El punto clave para entender esa noticia: en el año 2022 Cuba fue incluida en el informe de los países que no cooperan plenamente con los esfuerzos antiterroristas, tras negarse a extraditar a los cabecillas del grupo criminal colombiano ELN, a petición del entonces gobierno del presidente de Colombia, en ese momento Iván Duque. La situación cambió con la llegada al poder del actual presidente de izquierda, Gustavo Petro. Él en el año 2022 suspendió las órdenes de arresto para reanudar negociaciones de paz con esta agrupación ilegal. Importantísimo, porque el expresidente Iván Duque los pedía en extradición para que esos cabecillas vinieran a responder por uno de los más sangrientos ataques terroristas en Colombia. Fue en enero de 2019 que dejó 22 cadetes muertos, cadetes de la policía muertos, jovenciticos. Incluso muchos de ellos todavía ni siquiera habían llegado a la mayoría de edad. Una de esas masacres y ataques terroristas más horribles que recordamos. Era para eso, para que vinieran esos cabecillos a responder a la justicia colombiana. Y entonces, en ese momento, había otra administración, era la de Donald Trump, fue incluida en la lista de los países que no cooperan plenamente con el terrorismo, Cuba, por no aceptar esa extradición. Bueno, ahora ya sabemos, el gobierno de Gustavo Petro levantó esas órdenes de captura para esas conversaciones, entre comillas, de paz. Conversaciones entre Petro y el ELN. El punto clave de esta noticia es lo que significa y si esto es una antesala. El régimen cubano está aumentando su presión a la Casa Blanca para que le levante la medida vigente desde enero de 2021. La otra, la de país patrocinador del terrorismo. Y ya desde Estados Unidos, voces en el Congreso alertan sobre la posibilidad de que esta decisión sea el primer paso para definitivamente borrar a Cuba de quienes patrocinan el terrorismo. Canciller cubano Bruno Rodríguez. Estados Unidos acaba de admitir lo que es conocido por todos, que Cuba colabora plenamente con los esfuerzos contra el terrorismo.
debería cesar toda manipulación política del tema y poner fin a nuestra arbitraria e injusta inclusión en la lista de países patrocinadores del terrorismo. No basta con reconocer que Cuba coopera plenamente con esfuerzos antiterroristas de Estados Unidos. Ese gobierno debe sacar a nuestro país de la lista de estados que supuestamente patrocinan el terrorismo, que es solo un pretexto para aplicar medidas coercitivas unilaterales versus pueblo cubano. El punto clave de la noticia, las paradojas de la tiranía cubana. Mientras insiste el canciller que su país debe salir de la lista de patrocinadores del terrorismo, el jefe de la misión de Cuba en Líbano, Jorge León, ratificaba, recordemos, en noviembre pasado, el apoyo del régimen cubano a Hamas. La imagen de ese momento, de ese público apoyo, fue noticia. En ese instante apareció este alto diplomático cubano junto a Ahmed Abdel Hadi, quien es uno de los líderes de esta agrupación criminal y terrorista que controla de facto la Franja de Gaza desde el año 2007. El punto clave de esa noticia, es muy importante también recordar que Gustavo Petro, el actual presidente de Colombia, es quien ha abanderado y promovido un fuerte lobby internacional a favor de las pretensiones de la dictadura cubana. Claro, Jeffrey, y lo que ha hecho con señalamientos además muy fuertes contra su antecesor Iván Duque, quien recordemos fue el que impulsó ante el entonces gobierno de Donald Trump, ahí en Estados Unidos, la inclusión de Cuba en esta lista. La entrada de Cuba a la lista de países que ayudan al terrorismo se debe a la solicitud que hizo el gobierno de Duque al gobierno de los Estados Unidos. La excusa fue porque, como se había acordado con el gobierno de Santos, los negociadores de paz del ELN no podían ser entregados como rehenes, tal como pedía Duque. Se traicionaban los acuerdos previos firmados en forma de protocolos por los países de Colombia, Cuba y Noruega. Hoy mi gobierno negocia con esos mismos negociadores libres del ELN la paz. Luego llegué a La Habana, país injustamente bloqueado, al que un presidente de mi país sugirió y lo logró que se le incluyera en la lista de países terroristas solo porque había ayudado a hacer la paz en Colombia. El ingreso de Cuba a la lista de países patrocinadores del terrorismo fue consecuencia del atroz ataque con carrobomba en la escuela de cadetes de la policía en Bogotá, ejecutado por el ELN. Este vil ataque cobró la vida de 22 jóvenes estudiantes el 17 de enero del año 2019. De eso no habló el presidente Gustavo Petro en la ONU. Este hecho continúa en la más completa impunidad porque sus máximos y confesos responsables están sentados en una mesa de diálogos con el gobierno del presidente Gustavo Petro. Y así se lo ha recordado el exmandatario Iván Duque a su sucesor. Esto le dijo el presidente Duque en su momento cuando reaccionó a estas declaraciones de Gustavo Petro. Iván Duque, expresidente de Colombia, septiembre 16 de 2023. La dictadura de Cuba patrocina terroristas y los ha patrocinado siempre. Así fue con el terrorismo del M-19, FARC, ELN, entre otros. Muchos se presentan como defensores de la vida, pero son serviles ante la opresión y la barbarie de los Castro y sus herederos. Desde Cuba planearon y ejecutaron el atentado de la Escuela General Santander. La justicia colombiana procesó a los cabecillas que dieron la orden. Defender la legalidad no es ideología, como tampoco lo fue extraditar a los narcoterroristas del ELN requeridos por los Estados Unidos. Condenan la dictadura de Pinochet, pero idolatran la dictadura de los Castro y sus herederos. Guardan silencio ante el genocidio de Rusia en Ucrania y legitiman los crímenes de lesa humanidad del ELN, llamándolos revolucionarios. Quieren equiparar la democracia de Israel con la opresión de Putin y llaman versiones de Hitler a sus contradictores, mientras justificaron masacres, secuestros y tomas institucionales por razones políticas. Así son los demagogos con su doble moral. La noticia es también ese muy fuerte rechazo de congresistas estadounidenses a la decisión del gobierno Biden. Influyentes legisladores como Marco Rubio, como la representante María Elvira Salazar, estuvieron entregando sus reacciones. Senador republicano Marco Rubio. He contactado al Departamento de Estado para obtener respuestas sobre esta medida absurda.
El presidente Biden está dejando muy claro que quiere sacar a la dictadura cubana de la lista de estados patrocinadores del terrorismo. El régimen criminal e ilegítimo de La Habana apoya organizaciones terroristas extranjeras en Colombia y alberga a terroristas de ETA, al igual que a fugitivos buscados por tribunales en Estados Unidos. Es altamente preocupante que la administración del presidente Biden haya quitado a Cuba de esta lista. No es que la quitó de la lista de países terroristas, pero es la lista previa. Y sabemos que si un país está en las dos listas y lo quitan de una, entonces todo indica que lo van a quitar de la otra. Y ahí es donde viene el problema. El punto clave de la noticia: mientras Estados Unidos abre camino para sacar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo, los diálogos entre el ELN y el gobierno colombiano de Gustavo Petro llevan 6 ciclos sin avances concretos, pese a que está vigente en este momento un cese al fuego bilateral temporal. El grupo terrorista sigue siendo una gran amenaza para los colombianos. El pasado 6 de mayo de este año, esta guerrilla dio por terminada la suspensión unilateral de lo que ellos denominan retenciones económicas, que en otras palabras son secuestros extorsivos. Comunicado, consejero comisionado para la paz y la delegación del Gobierno Nacional en los diálogos con el ELN, mayo 8 de 2024. Reiteramos nuestra posición sobre el anuncio hecho por la dirección del ELN en torno a la reanudación del secuestro con fines económicos y anunciamos que haremos los esfuerzos necesarios para que se retome el cumplimiento del compromiso adquirido por la guerrilla en el 6º ciclo de diálogos. Saludamos a nuestros invitados aquí en el programa La Noche y no podía ser menos. Tenemos que escuchar a las víctimas de este cruel, bárbaro, triste, sanguinario ataque que cometió el ELN en enero de 2019 y dejó 22 cadetes muertos en la Escuela de Cadetes General Santander, y hecho por el cual, durante la administración en Colombia de Iván Duque y de Estados Unidos, Donald Trump, el ELN vuelve a la lista de los países patrocinadores del terrorismo y posteriormente, cuando el expresidente Duque pide en extradición a los cabecillas, a los máximos responsables, para que respondieran ante la justicia, y Cuba se niega, la administración de Estados Unidos incluye en la lista de los países que no cooperan plenamente contra el terrorismo a Cuba. Así quedó en las dos listas. Oscar León Quintero es padre del subteniente de la policía Jonathan Heiner León Torres, de 23 años, quien fue asesinado en ese brutal ataque. Y le damos la bienvenida a don Oscar León nuevamente, una vez más aquí al programa La Noche, pero ahora para conocer cuál es su reacción frente a esta noticia que ya viene desde el gobierno de Joe Biden de los Estados Unidos. Sí, buenas tardes, señora periodista. Mi nombre es Oscar León Quintero, soy padre del subteniente Jonathan Heiner León Quintero. Con respecto a la decisión que tomó el gobierno de Estados Unidos, nosotros, los padres de los 22 cadetes o subtenientes, no estamos de acuerdo que los hayan sacado de la lista de esos países que no apoyan el terrorismo. Ellos son terroristas y deben de mantenerse ahí, en esa lista. Por lo tanto, nosotros no estamos de acuerdo que lo hayan sacado. Señor Oscar, nosotros durante estos 5 años aquí en el programa La Noche lo hemos acompañado, le hemos hecho seguimiento a su caso, y hoy es importante que usted le recuerde a nuestra audiencia, en su condición de padre, qué representa que las personas que ordenaron el asesinato de su hijo y de 21 cadetes más, en este momento estén protegidos por una dictadura, por un país como Cuba, y vivan en la completa impunidad. No, pues esa es la causa por la cual nosotros no estamos de acuerdo, porque es que ellos han apoyado y siguen apoyando al ELN. Dese de cuenta que cuando sucedió el atentado se pidieron en extradición y ellos no los enviaron. Entonces, por eso mismo no estamos de acuerdo de que lo saquen de ahí, de esa lista. Todos estamos en contra de eso, todas las 22 familias. Don Oscar León Quintero, padre del subteniente de la policía Jonathan Heiner León, quien fue asesinado
por el ELN. Mire, que el régimen cubano, que esa dictadura que oprime a su pueblo, que viola los derechos humanos, que no permite libertades en la isla, proteja a terroristas, obviamente pues nunca ha sorprendido porque han patrocinado a estas organizaciones criminales durante muchos años, pero que sea la potencia mundial de Occidente, que sea Estados Unidos, que sea ese país tan importante para la democracia y para los principios occidentales, quienes ahora ya decidan retirar de la lista de los países que no cooperan en la lucha contra el terrorismo a Cuba por este hecho, argumentando que es que el presidente Gustavo Petro ya le levantó las órdenes de captura porque están en proceso de conversaciones y de paz. ¿Qué representa para las víctimas, para quienes ya su ser querido se fue, Estados Unidos, con esta decisión? ¿Qué les dice a ustedes? ¿Ustedes cómo lo interpretan? No, eso es un mal mensaje que le está mandando el gobierno de los Estados Unidos al mundo entero, porque Cuba no merece sacarlo de esa lista, porque ellos todavía siguen en las mismas condiciones, apoyando. Entonces, el Departamento de Estado o el gobierno de los Estados Unidos es un mensaje que le está mandando al mundo negativamente. Ustedes ven que esto es un mensaje negativo al mundo en la lucha contra el terrorismo. Y si usted pudiera, como padre de uno de los cadetes asesinados, vilmente asesinados, con esos ataques abominables, con esos ataques reprochables, con esos ataques sanguinarios, si usted le pudiera mandar un mensaje a Estados Unidos y a la administración Biden, a su gobierno, que es quien está tomando estas decisiones, ¿cuál sería ese mensaje? El mensaje es de nosotros, no solamente mío, sino de todos las 22 familias de los cadetes fallecidos. Que, por favor, no saquen a Cuba de esa lista. Que tomen en cuenta de que fueron 22 jóvenes, niños, porque había unos escasamente niños, y que murieron en ese atentado. Entonces, por favor, al gobierno de Estados Unidos, le pedimos a las 22 familias que no lo vayan a sacar de ahí, de esa lista en que los tienen. Señor Oscar, el Departamento de los Estados de los Estados Unidos justifica esta decisión argumentando que el presidente Gustavo Petro solicitó el levantamiento de las órdenes de captura contra los responsables del asesinato de sus hijos, específicamente contra esos cabecillas del ELN que hoy están en Cuba. ¿En algún momento el gobierno del presidente Gustavo Petro les ha entregado algún tipo de explicación o por lo menos se ha acercado a las familias para que ustedes entiendan esta posición del gobierno, esta posición que le permite a los victimarios en ese momento estar completamente tranquilos en Cuba? No, señor. Él en ningún momento nos ha dado ninguna explicación ni nos ha puesto la cara sobre ese tema. Nosotros esperamos que el señor presidente de Colombia tenga muy en cuenta ese atentado y lo tenga presente. Más, nosotros estamos pidiendo estar en esa mesa de diálogo para eso, para poder tenerlo frente a frente y poder saber la verdad sobre eso. No, ellos no, ni el gobierno ni el ELN nos ha explicado nada sobre eso. No hemos tenido contacto sobre ese atentado. Y esperamos del gobierno que nos tenga en cuenta para poder nosotros... Y ellos no se merecen, o sea, no se merecían levantar esas órdenes de captura. ¿Por qué? Porque es que ellos no han pagado por ningún delito. Por ningún delito. No han reparado las víctimas, o sea, no han hecho nada. Entonces, y más que todo para ese proceso de paz que al fin y al cabo lo estamos viendo y es un proceso que no, para nosotros, no vemos que llegue a buen final. Sí, don Oscar, a eso iba. Ustedes manifiestan que no han sido tenidos en cuenta en el proceso ni siquiera para ir a ver a los victimarios de frente y explicarles el dolor de esas familias, de las 22 familias que perdieron a sus hijos muy jóvenes, cadetes, estudiantes de la Escuela General Santander. Frente a esa situación, esa exclusión que ustedes se sienten, ¿cuál sería la exigencia
que ustedes le hacen, porque ustedes tienen toda la capacidad, la autoridad moral para exigir tanto al gobierno de Colombia, Gustavo Petro, pero también al gobierno de los Estados Unidos, que está tomando estas decisiones basados en lo que les dice el presidente y el gobierno de Gustavo Petro. Mire, con el señor presidente nosotros le enviamos una carta firmada por las 22 familias para que nos tuviera en cuenta en esos diálogos de paz. Nosotros no hemos tenido respuesta de él, de ninguna manera. Y nosotros esperamos, de todos modos nosotros estamos insistiendo para poder tener participación en esa mesa y poder saber totalmente la verdad. Y Estados Unidos, pues también le pedimos que le tenga el ojo echado mucho a ese proceso para que en verdad se pueda hacer un proceso de paz como se debe de ser y que puedan reparar a las víctimas y sobre todo que no se vuelva a repetir. Pues don Oscar, le queremos agradecer su tiempo, la generosidad que siempre tiene en atendernos. Sabemos lo difícil que es para usted hablar de este tema, pero también conocemos la importancia que tiene para estas 22 familias que usted, como uno de sus voceros, exponga ante la opinión pública la posición frente a lo que está sucediendo. Don Oscar León Quintero, padre del subteniente de la policía Jonathan Heiner León, quien fue asesinado hace más de 5 años por parte del grupo terrorista ELN en la Escuela General Santander. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes, señores periodistas. Muy amable. Sí, es que yo sí quiero resaltar clave lo que dice don Oscar. Recordemos que las familias de los cadetes no son familias de las élites o adineradas o ricas, y si lo fueran igual sería una tragedia del mismo tamaño, pero son personas muy humildes que ustedes están escuchando. Y desde esas voces humildes, mire el mensaje que envía. Cuba no se merecía haber salido de esa lista de los países que no cooperan con el terrorismo, porque sí cooperan con el terrorismo. El ELN está allá, el ELN, sus miembros son terroristas. El mensaje está clarísimo, no se merecen salir de esa lista y no se merece que de pronto en el futuro lo saquen de la lista de patrocinadores del terrorismo. El mensaje es clarísimo de las víctimas desde Colombia. La perspectiva de las víctimas del terrorismo frente a esta decisión que ha tomado el gobierno del presidente Joe Biden. Vamos a una pausa a comerciales. Los invitamos a que ustedes también opinen en las cuentas de la red X que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. Una pausa y ya volvemos a la segunda parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Seguimos hablando con las víctimas del ELN, porque hay que recordar que aquí en Colombia, más allá de lo que significan los cabecillas por el ataque a la Escuela de Cadete General Santander, también el ELN sigue cometiendo todo tipo de actos terroristas. Están en disputas territoriales para controlar más y más territorios. El pie de fuerza del ELN se ha incrementado de más de 5.000 a más de 6.000 miembros durante la llamada paz total, y el ELN se había comprometido a una decisión que ellos consideran unilateral, y era esa decisión de no seguir cometiendo, entre comillas, porque es que eso es lo que dice el ELN, retenciones por motivos económicos, es decir, el abominable secuestro. Estamos en comunicación con Fabián Arias, es un empresario que estuvo secuestrado 72 días en poder del ELN. Fabián, gracias por estar con nosotros y queremos su primera reacción a esta decisión del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Claudia, buenas noches. Jefferson, ¿cómo están? Pues un poco preocupado por esa decisión que toma Estados Unidos al no ver cómo estos grupos terroristas afectan a nuestro país como tal, ¿no? Por esa decisión que está haciendo con Cuba. Preocupados por el tema nacional, más que todo, ¿no? Con referente a lo que me pasó a mí, a lo que sigue pasando, a lo que dijo el ELN de no devolver otra vez a la práctica del secuestro excesivo. Todas estas noticias nos tienen muy preocupados. Fabián, ¿cómo lo afecta a usted en su condición de víctima esta decisión que ha tomado
el gobierno del presidente Joe Biden. Usted sufrió el secuestro en carne propia. Explíquele a nuestros televidentes. Pues se afecta a uno porque al ver que una potencia como los Estados Unidos, en la cual nosotros como colombianos veíamos anteriormente un apoyo con los anteriores gobiernos contra el terrorismo, contra estos terroristas, contra la guerrilla, que son los que afectan a la población colombiana, como vemos hoy que están siendo muy blandos con esos grupos, ¿no? Y con estos países que claramente son colaboradores de todos estos grupos insurgentes. Con preocupación y sorpresa lo toma uno. Claro, porque Estados Unidos directamente no ha dejado de considerar organizaciones terroristas al ELN y a los grupos criminales en Colombia, obviamente, pero al levantar la condición de país que no coopera plenamente con el terrorismo, en la lucha contra el terrorismo, al levantarle esa condición a Cuba por cuenta del ELN, es que indirectamente ustedes como víctimas ven la afectación. Claro que sí, claro. Nosotros, aparte de que vemos el abandono por parte del gobierno nacional en el que estamos los comerciantes, yo no soy político, yo soy comerciante, nosotros somos comerciantes en esta zona de los Santanderes y vemos el abandono en el que estamos por parte del gobierno frente a estos grupos criminales. Ahora se suma pues porque esta noticia que la entiende uno como si Estados Unidos no quisiera apoyar contra de estos grupos, ¿no? Guerrilleros como tal, que anteriores gobiernos calificaron de terrorismo, sí estaban en la lista de terroristas como deben estar hoy en día. Fabián, en las argumentaciones que entrega el Departamento de Estado aseguran que toman esta decisión porque el presidente Gustavo Petro ordenó levantar las órdenes de captura contra sus victimarios, contra quienes ordenaron su secuestro durante 72 días. Si usted tuviera la oportunidad de hablar cara a cara con los que tomaron esta decisión, con el presidente Joe Biden, ¿usted qué le diría en su condición de víctima para que también escuche esa otra parte? No solamente escuche al gobierno, sino también el sentir de las víctimas. No, pues diría tantas cosas que sufrió mi familia durante todo ese tiempo y también en el tiempo siguiente a mi secuestro. Quedan secuelas, quedan dolores, quedan traumas. ¿Sí? No sé qué pasa por la cabeza del gobierno, del señor presidente al sacar de la lista de terroristas, al quitarle la orden de captura a estos señores que hoy en día nos han hecho tanto daño a nosotros como colombianos, trabajadores, humildes, echados para adelante, con todo este flagelo que viví yo y que vivió mi familia. Es que mira, aquí hay que entender una cosa de cómo las lógicas se vuelven ilógicas y chocan. Entonces, hay una lógica. El gobierno de Iván Duque le dice a Cuba, extradite a estos criminales porque tienen que venir a responder por un ataque terrorista específico. Obviamente Cuba, que protege y que ha protegido y que seguirá protegiendo a estos criminales, no los extradita. Entonces Estados Unidos los mete a la lista de a los cubanos, al régimen cubano, a Cuba lo mete en la lista de los países patrocinadores del terrorismo. Posteriormente a la lista de los países, un año después, unos meses después, de los países que no cooperan en la lucha contra el terrorismo. Una vez cometido el ataque, Cuba, teniendo allá los cabecillas del ELN, además probado que desde Cuba planearon la acción terrorista, porque recordamos las investigaciones del momento en la Fiscalía, Cuba entra a la lista de países que patrocinan el terrorismo. Cuando viene el tiempo de pedir en extradición a los jefes criminales del ELN, entonces Estados Unidos decide meterlos además en la lista de los países que no cooperan en la lucha contra el terrorismo. Llega Gustavo Petro al poder, levanta las órdenes de captura. Entonces, frente a ese tecnicismo que le transmite a Estados Unidos, el Departamento de Estado dice,
es que ya no están pedidos en extradición, es decir, Cuba ya no está incumpliendo en enviar esa extradición porque ya no los piden. No es que Cuba haya cooperado en la lucha contra el terrorismo, no es que Cuba haya enviado a los terroristas a donde son requeridos para que respondan, no es que Cuba haya puesto a los terroristas a disposición de la justicia para que las víctimas tengan justicia. No, es simplemente como un gobierno ya no lo requiere, entonces Estados Unidos lo interpreta como, cambiaron las circunstancias, pero no por una buena acción de la dictadura cubana, sino por una decisión muy injusta para las víctimas del gobierno colombiano. Entonces, al final, aquí las víctimas son las que se quedan sin nada. Las víctimas son, ante estos tecnicismos y estas lógicas ilógicas, son las que se quedan sin su justicia y sin la presión a quienes patrocinan, a quienes cometieron el delito. Jefferson, es que eso es el problema. Al sacar de la lista de los países que no operan en la lucha contra el terrorismo, se le baja la presión a Cuba. Y al bajarle la presión a Cuba, pues se le baja la presión al terrorista del ELN. Y al bajar la presión al terrorista del ELN, las víctimas, como siempre, son las que sufren que no haya justicia. La impunidad para estos criminales de siempre. Jefferson. Claramente, Claudia, y eso se ve y se manifiesta en esa decisión que de manera cínica comunicó el ELN el pasado ya 6 de mayo, en el que le ha dicho a la opinión pública en Colombia que vuelven los secuestros a Colombia y que detienen esa decisión que habían tomado hace varias semanas de no secuestrar a más personas. De hecho, en las últimas horas ya secuestraron a un grupo de personas en el departamento de Arauca. Anunciaron su liberación también. Fabián, usted planteaba anteriormente una serie de traumas, una serie de recuerdos, una serie de pensamientos que constantemente llegan a su mente cuando recuerda esos 72 días en los cuales estuvo privado de su libertad por parte del ELN. Me gustaría que le hablara de eso también a nuestros televidentes para que ellos entiendan la magnitud de los crímenes que comete el ELN, que en este momento está protegido por Cuba. Mire, la verdad yo no entiendo cuando un grupo de personas como el gobierno del ELN se sientan en una mesa de diálogos a tratar todos estos temas, o vean, no sientan el flagelo que uno vive como persona. Eso, el secuestro, a lo que ellos llaman retenciones económicas, es un secuestro, eso es un atropello contra el ser humano, contra la vida humana. No se alcanzan a imaginar. Yo creo que todas esas personas que están allá no dimensionan el daño tan grande que le ocasionan a uno. Yo quisiera que algún día, ojalá que esa mesa de diálogos, que para mí, enterarme después de mi secuestro, ver todo lo que hablaron y lo que dicen allá, ojalá que algún día cumplan y que llegue algo con esa mesa. Que esa mesa de negociación llegue a algo. Porque yo que soy víctima del secuestro de la guerrilla, yo creo que eso es una parte de eso que están haciendo, es un montaje. No se les ve voluntad al día de hoy. Pues a Fabián Arias, víctima del ELN, víctima del secuestro, víctima como miles y miles de víctimas de estas organizaciones criminales. Muchas gracias por haber estado aquí en el programa La Noche. Esperamos que su mensaje también llegue como indirectamente al aliviar esta situación a Cuba que protege al ELN, esta organización criminal y terrorista, pues las víctimas sienten soledad y sienten abandono. Muchas gracias, Fabián. Gracias a ustedes. Feliz noche. Ya regresamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Y continuamos en este programa La Noche, analizando desde distintos ángulos la decisión que ha tomado el gobierno del presidente Joe Biden. La ha comunicado el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Una decisión en la que Estados Unidos notifica que Cuba ya no era parte de la lista de países que no cooperan plenamente en la lucha antiterrorista. En la primera parte hablábamos con las víctimas, vamos ahora con el análisis del politólogo y autor y director de la publicación digital Patria de Martí, del Foro Internacional de Cubano-Americano Voice. Julio Chilin, bienvenido
al programa La Noche. Un gusto, como siempre, contar con usted aquí y quiero conocer su opinión. ¿Qué piensa de esta decisión que ha tomado el gobierno del presidente Joe Biden? Primero, un placer, Jefferson, estar contigo, con Claudia, y me tomo la libertad de felicitarlos por el enfoque que han dado a esta noticia. Tuve la oportunidad de estar escuchando y de darle voz a esas voces que realmente parecen haber quedado olvidadas en todo este movimiento de ajedrez, y pudiera incluir a todos los oficiales de las fuerzas públicas que han muerto, que han quedado lisiados en el esfuerzo de preservar la libertad y la democracia en Colombia, y podemos añadir en tantos otros países de América Latina. Es realmente una contradicción moral a los principios de los Estados Unidos, a los principios de defender la libertad, de ser el bastión de la democracia en el mundo, y en un sentido práctico no tiene, pies ni cabeza, excepto una movida para contentar la dictadura castrista, porque Cuba comunista ha sido y sigue siendo un patrocinador activo del terrorismo. O sea, no podemos hablar del ELN, del M-19, no podemos hablar del propio presidente colombiano sin mezclarlo con la subversión que desde Cuba se ha llevado a cabo. Recordemos que el presidente Petro fue uno de los primeros en acatar las instrucciones del difunto dictador Fidel Castro para que adoptara el modelo dictatorial del Foro de Sao Paulo. En otras palabras, que abandonara la lucha de las armas y que se involucrara en la política para entrar y buscar el modelo dictatorial del Foro de Sao Paulo, que ha funcionado lamentablemente muy bien en Venezuela, en Nicaragua y en Bolivia. Y esa cercanía, esa relación, pues queda permanente. Julio, es que lo que uno no entiende es lo siguiente. Cuando Estados Unidos toma la decisión de sacar a un grupo o a un país de una lista de estas, es porque ese grupo cambió de actitud, ese grupo o entregó las armas, o ya no va a secuestrar o matar o narcotraficar o cometer delitos. Entonces uno dice, bueno, aquí hubo un cambio de actitud, o porque ese país, en este caso los países que patrocinan, que todavía sigue Cuba en la lista, pero de los que no cooperan plenamente en la lucha contra el terrorismo, comienzan a cooperar. Pero en este caso no es que Cuba haya cooperado en esa lucha. No cooperó. Cuba mantuvo a los jefes criminales del ELN, no los extraditó. Llega un presidente afín al régimen, a Colombia, y sencillamente, formalmente levanta las órdenes de captura. ¿Cómo Estados Unidos acepta eso como motivo para sacar a Cuba de los países que no cooperan en la lucha contra el terrorismo? Es lo que uno no entiende. ¿Por qué ese formalismo le sirvió, ese formalismo que nada ayuda en la lucha contra el terrorismo, le sirve al Departamento de Estado de los Estados Unidos, a la administración de Joe Biden, para retirar a Cuba de esta lista? Es como lo incomprensible. Y muchos empiezan a alertar, ojo, que esto puede ser el primer paso para retirarlos ya de la lista de patrocinadores, porque fueron incluidos por el ataque terrorista. Entonces, ahora por la cooperación, porque ya cambiaron los términos de la extradición y ya no están pedidos en extradición, pero el ataque terrorista no se revierte, el ataque terrorista quedó, ellos no han respondido frente a la justicia. ¿Qué posibilidades usted ve realmente que dentro del gobierno de Joe Biden tomaran esa decisión de sacar a Cuba de los países patrocinadores del terrorismo? Claudio, mira, estableces un punto importantísimo, y eso es que primeramente no hay una coherencia lógica ni moral en dejarlos en la lista y a la misma vez tener esta posición. Estamos hablando de como, en efecto, perdonar al pecador que sigue pecando. O sea, es como lo que han hecho es convertir el pecado en una norma. Y eso es lo que ha ocurrido, porque Cuba comunista no ha hecho absolutamente nada para merecer un paso en resolver ese problema de ser una de las bases logísticas de entrenamiento y de almacenamiento de un grupo terrorista. Entonces, esto está en ese otro punto que estableces, que este es la antesala de que podemos esperar que van a ser removidos de la lista de países terroristas. Y hay que entender por qué Cuba comunista quiere eso tanto. Bueno, más allá del estigma
es que eso le permite acceder a fondos fondos públicos de crédito de los Estados Unidos. O sea, mientras Cuba comunista esté en la lista de países terroristas, legalmente no puede hacerlo. Entonces, esto es una de las cosas que el régimen castrista ha estado pidiendo desde hace tiempo, y es de nuevo el preludio a ese otro segundo paso que podemos entender desde el punto de vista de supervivencia por qué el régimen dictatorial de La Habana va a querer seguir ese curso. Pero es muy lamentable que el actual gobierno de los Estados Unidos se preste a eso para que, como tú bien señalas, no ha cambiado absolutamente nada, excepto la colaboración del presidente Petro con seguridad, siguiendo instrucciones de Cuba para precisamente facilitar este paso a Washington, que de nuevo servirá para una próxima medida de quitarlos de la lista de países terroristas, porque eso cambia la dinámica en cuanto, repito, a poder acceder a determinadas facilitaciones de crédito en cuanto a la adquisición de productos norteamericanos, que pese al embargo, los Estados Unidos sigue siendo uno de los mayores proveedores de ventas de alimentos a Cuba, pero lo tienen que pagar en efectivo. Al quitarse la etiqueta de la categoría de país terrorista, pues el presidente podría facilitar el camino a que tengan acceso a créditos en las compras, que eso es lo que busca La Habana. Señor Julio Chilin, el próximo 5 de noviembre Estados Unidos elegirá a su nuevo presidente. En este momento, el mismo presidente Joe Biden pues ya está prácticamente en campaña. En estas elecciones el voto latino será fundamental para cualquiera que quiera llegar a la Casa Blanca o si Joe Biden quiere ser reelegido. ¿Usted no cree que este tipo de declaraciones podrían afectar a Joe Biden? ¿Qué le pasa a este candidato al hacer este tipo de pronunciamientos, tomar estas decisiones cuando estas le podrían afectar enormemente ese voto latino, ese voto de venezolanos, de cubanos, de colombianos que se encuentran en los Estados Unidos y que tienen también esa nacionalidad estadounidense y pueden influir, pueden votar en esas elecciones? Bueno, mira, Jefferson, yo creo que todas estas cosas son determinados cálculos. El presidente Biden y el Partido Demócrata, de hecho, el voto cubano-americano ya lo han descartado. Saben que no van a tener el apoyo, igual que los votantes venezolanos. Se le ha complicado por determinadas medidas como soltar a criminales, a personas involucradas en el narcotráfico, bajo la promesa de que Venezuela iba a respetar códigos electorales decentes, y por supuesto que eso no iba a ocurrir. Entonces es ya un riesgo calculado, porque la realidad es que pese a las comunidades esas que tú has mencionado en los Estados Unidos, esto no es una noticia que flota con tanta importancia, lamentablemente, tomando en cuenta todas las cosas que hay. Y podemos añadir, por ejemplo, que directamente ya se han establecido vínculos de organizaciones de pantalla con vínculos al régimen castrista que han estado organizando y entrenando muchos de los motines y las protestas pro Hamas en los Estados Unidos. Ya eso está circulando ampliamente. El Wall Street Journal pues emitió una opinión entre muchos otros lugares. Entonces, uno dice, ¿cómo se atreve? Bueno, porque estas son una de las exigencias del régimen castrista, y es probable que ellos digan, bueno, está bien, nosotros vamos a ceder, vamos a minimizar nuestra participación en este tipo de actividad, vamos a llamarle la atención a estas organizaciones que tienen relaciones con nosotros. Así es como funcionan, o sea, crean la crisis para entonces después tener una pieza de negociación. Pues a Julio Chilling, analista,
que permanentemente pues consultamos aquí en NTN 24. Queremos agradecerle muchísimo nuevamente por su tiempo, por su generosidad, por haber escuchado a las víctimas además de ese ataque terrorista, ese padre que perdió a su hijo, el ataque terrorista del ELN en contra de la escuela de cadetes en el 2019, que por estar quienes planearon este ataque, esos jefes criminales del ELN en Cuba, pues Estados Unidos vuelve y los pone en esta lista de patrocinadores del terrorismo y de no cooperadores en la lucha antiterrorismo, que, bueno, ahora revierte en esa última Estados Unidos. Muchas gracias, Julio, como siempre. Un placer siempre estar con ustedes. Muchas gracias. De esa manera hemos llegado a la parte final de este programa de la noche. Los invitamos a que sigan participando en las cuentas de X que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla, @lanoche, NTN24, @segurizati, NTN24, y en Instagram, @segurizati, en @Jefferson, NTN24. No lo olviden que la noche siempre continuará encendiendo las luces para que ustedes siempre vean el punto clave de la noticia. Claudia, una feliz noche para ti y una feliz noche, por supuesto, para todos nuestros televidentes. Muchas gracias. Sigan en nuestra programación.